Esta semana en Cuadriga, el Papa Francisco, un año de cambio. El 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio era elegido Papa, el primero de América Latina al frente de la Iglesia Católica. Fratelli e sorelle, buonasera. El Papa Francisco pronto se convirtió en símbolo y esperanza de una profunda transformación en el Vaticano. Para muchos, el popular y afable pontífice representa la simplicidad y humildad, rechazando los lujos de la Iglesia y promoviendo una mayor cercanía con los fieles. Pero, ¿será capaz toda la Iglesia Católica de seguirlo? ¿O tendrá en la Iglesia más peso la tradición? Con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. Pues sí, el primer latinoamericano, el primer jesuita, el primer argentino. Es un papa aperturista, como dicen unos, o directamente un revolucionario. Desde luego sus gestos, sus palabras lo hacen mucho más cercano al pueblo que sus antecesores y, sin embargo, también quiere reformar la institución. Ahora bien, ¿la Iglesia Católica aguantará tanta revolución? De todo ello me gustaría hablar con mis invitados, que paso a presentarles. Roland Pichler es periodista alemán, trabaja como corresponsal en Berlín para el diario Stuttgarter Zeitung. Estudió periodismo en Múnich y vivió en Argentina, a donde viaja con regularidad. Está especializado en temas económicos y política internacional. Martin Gag es doctor en filosofía. Su campo de trabajo es la ética. Escribió su tesis sobre la moral religiosa y la ética secular como bases de la política. Radica en Berlín, colabora seguido con varios periódicos, revistas y blogs y es el editor del Secularista Radical. Y Rosalía Sánchez, periodista española, vivió y trabajó en Colombia como corresponsal. Con una vasta experiencia como periodista en Alemania y en España, hoy ejerce como corresponsal del diario El Mundo y la radio española COPE en Berlín. Bienvenidos a los tres. Ya hace un año en que han pasado muchas cosas. Y sin embargo, muchos dicen, ¿cuál es el secreto de este nuevo Papa? Dice que es una persona normal, Rosalía. ¿Realmente es uno como nosotros? No sé si es uno como nosotros. Sí que puede decirse que su secreto es la espontaneidad, esa naturalidad con la que él aborda desde los cambios más inesperados hasta nuevos enfoques de la doctrina de la Iglesia, pues esa naturalidad y esa, bueno, como cualquiera, casi como cualquiera, aunque no lo es, tiene un gran poder de comunicación en ese sentido y ese podríamos decir que es su secreto. La espontaneidad. ¿Por qué este Papa es más espontáneo que los anteriores? ¿Por qué se atreve a hablar con mayor espontaneidad? Lo comparan con Juan XXIII, al que tenían que censurar incluso en algunos casos. Una explicación sería, es argentino. El argentino se dirige más a los hermanos, a la gente. Y creo que es el don que tiene el Papa, ¿no? Que no tiene problemas acercarse a la gente, que busca la charla con la gente, que tiene alegría comunicarse con el pueblo. Y eso puede ser para la Iglesia Católica un enriquecimiento muy, muy grande. Es argentino, ya lo hemos escuchado, y por eso es espontáneo, pero también es un provocador. Decía recientemente que quien no se considere pecador, mejor que no vaya a misa, y quien vaya a misa para aparentar, mejor que se quede en casa. Estas frases las escuchamos continuamente de este Papa y no estábamos acostumbrados a escuchar este tipo de declaraciones. ¿Es un provocador también y forma parte quizás de la idiosincrasia argentina? Sí, si forma parte de la idiosincrasia argentina, definitivamente sí. O sea, creo que cada uno carga un poco su identidad cultural consigo mismo, pero creo que lo que también tiene Francisco es, por un lado, que es un cura de base. Quiere decir que es un cura que desde el principio tuvo una relación muy cercana con sus feligreses. Y en segundo lugar es un jesuita, lo cual lo hace un muy buen comunicador y lo hace casi por definición alguien que está en las bases. Creo que es interesante pensarlo de esta forma. La relación que tiene con el aparato público es mucho más parecida al otro papa, que fue un cura de base, que fue Juan Pablo II, o al obispo de Venecia, Juan XXIII. Y a diferencia de lo que vimos en los últimos 60, 70 años, de curas que venían de la curia o que venían de los aparatos políticos. Creo que es alguien que tiene simplemente relación con su público. De hecho, dice que quiere que sus pastores, que sus cardenales huelan también a oveja. ¿Quiere decir esto que va a conseguir cambiar, y ya está cambiando de alguna manera, la imagen que tiene la Iglesia?
Al menos está dando una imagen de movimiento. Yo creo que grandes cambios realmente no se han hecho efectivos todavía, pero sí que hay un nuevo espíritu rondando por todo el Vaticano y sí que hay una sensación de cambio que a la vez está dando lugar a que muchos otros que sí tienen ideas de cambios concretos o en las iglesias ya más locales tienen ese deseo de movilidad y de cambio, bueno, pues se atrevan un poco más a llevarlo a cabo, a manifestarlo. En realidad, en todo este año, a pesar de que hablamos de un papa revolucionario, yo creo que no conozco yo al menos palabras que haya dicho el Papa Francisco que no hubiese firmado también Benedicto XVI, incluso seguramente Juan Pablo II, o sea, la línea de los papas. ¿Qué hay de nuevo? Que este Papa habla, que se está atreviendo a decir en voz alta muchas cosas, entonces se está poniendo palabras allí donde había silencio. Pero realmente la doctrina de la Iglesia no ha cambiado, no podemos hablar de una revolución, y sí que vemos mucha capacidad de gestión. Es decir, allí donde había problemas, comisiones, expertos, gente activa, y los asuntos se están moviendo. No ha hecho grandes cambios en la doctrina, no ha hecho grandes cambios en el dogma, y sin embargo realmente está intentando acometer cambios profundos, ya lo decía Rosalía, en la Iglesia y acabar con ese secretismo que en gran parte todos conocemos como propio de la Iglesia desde hace siglos, pero también es una persona poderosa, ¿no? Por lo menos ya lo veíamos al principio en el vídeo, revistas como el Time la han considerado persona del año con una capacidad de influencia brutal. ¿Es por estos cambios que está ejerciendo en la Iglesia? Es una persona poderosa, pero no actúa como una persona poderosa, ¿no? Yo quería decir también lo que más importante a mi forma de ver es que sus gestos, después vienen las decisiones, ¿no? Que tenemos que darle más tiempo. Un año es nada. Sí. Los medios públicos son muy intranquilos, esperan decisiones muy rápido, pero la Iglesia tiene 2000 años y no se prepara un cambio dentro de un año. Pero sus gestos creo que atrae a mucha gente. Yo me acuerdo el jueves santo pasado que visitó un centro penitenciario en Italia que lavó los pies de los encarcelados, jóvenes, también mujeres. Esos son gestos muy importantes que antes siempre había los temas negativos de la Iglesia, ¿no? De la pelea en la curia y... eran los temas de los que se hablaban antes, ¿no? Que se hablaba antes y ahora eso se fue, ¿no? Un poco, se habla un poco más de cosas positivas en la Iglesia y es un gran paso. Pero tú como alemán y el Papa antecesor de este Papa argentino era precisamente un alemán que también en su día se celebró a lo grande en este país. La actuación de Francisco durante este último año no deja en mal lugar un poco a los papas anteriores que parecían medir cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos y someterlo todo a la censura de la doctrina de la fe. ¿No deja un poco en mal lugar a los papas anteriores? No se puede comparar, ¿no? El Papa emérito Benedicto XVI era un teólogo, ¿no? Un profesor que escribió libros muy detallados. Él tenía otra fe, no se puede comparar un papa con el otro. Y creo que él tenía sus valores, el Papa emérito, en la teología, ¿no? Que quería presentar un poco el Evangelio nuevo. Y este Papa es el gran don que tiene, es la comunicación, de abrir la Iglesia para el mundo. Y es un Papa, dicen, menos teólogo, es un Papa argentino, no es un Papa tan eurocentrista como quizás los anteriores, es un Papa argentino. ¿Qué significa esto? Porque ahora mismo el Papa, un año en el pontificado, está en retiro espiritual, mientras que Argentina realmente lo está celebrando como si fuera una estrella del pop o como si fuera uno de sus grandes personajes. Dicen, me comentaban argentinos estos días, que en Argentina se dice tenemos a Maradona, tenemos a Máxima y también tenemos al Papa. O sea, ¿cómo se vive este fenómeno en Argentina? Dios, la reina y el Papa. Creo que Argentina es un caso muy particular. Honestamente no tengo idea y no podría decir qué quiere decir que el Papa sea argentino específicamente. Dentro del paisaje político argentino, evidentemente, en una sociedad muy, muy polarizada, esta persona que está un poco fuera de las esferas políticas tiene ciertos privilegios, que es específicamente no estar manchado y alcanzado por el tipo de discurso que en este momento se vive dentro de ese espacio. Creo que de todas formas
su atractivo como figura excede claramente las fronteras del país del que viene. Lo vimos en Brasil, lo vemos cada vez que se mueve. Creo que de todas formas una de las cosas que sí es muy interesante, y creo que volvería a referirme a esta cuestión de ser cura de base, es que aunque estoy de acuerdo que creo que Francisco le ha puesto palabras a un montón de cosas que no se decían, creo que lo que es revolucionario, y yo realmente creo que tenemos un año de una revolución mínimamente política, es que son tan interesantes sus silencios como sus palabras. Digamos, sus palabras de alguna manera vuelven a enfatizar cosas que se dijeron. Pero cuando el Papa decide no expresarse sistemática y constantemente sobre el aborto, sistemática y constantemente sobre la homosexualidad, y hace foco sobre cuestiones como derechos económicos, justicia social, no es que cambia la doctrina, sino que cambia el foco, y al cambiar el foco cambia también la forma en la que la performance de la Iglesia funciona. Esto, a mi parecer, políticamente es revolucionario. Y cuando dicen que está devolviendo a la Iglesia a sus orígenes, es decir, un poco más al tema de la misericordia, a la sencillez total y absoluta, y condena el boato, ¿es esto también lo revolucionario? ¿Y lo está consiguiendo? Sí, en este sentido quizás hay algo típicamente argentino, que es la vuelta al tango. La vuelta al tango en los 90 se volvió contracultural porque había desaparecido por casi 40 años, entonces esto también tiene algo de volver a la fuente, pero volver a la fuente quiere decir, digamos, la posición teológica realmente es un arco muy amplio que no podríamos explicar acá. Definitivamente hay una vuelta a la base, hay una vuelta a la persona y al necesitado. Esta posición es una posición de que el otro a uno le importe, y definitivamente pone en un paréntesis cuestiones doctrinales que hasta acá nos parecieron muy importantes, que eran centrales. Uno no podía ser cristiano sin condenar el aborto, condenar el divorcio, etc. Lo que creo que este hombre está diciendo es, ok, sabemos cuál es nuestra posición en estas cosas, aborto, etcétera, etcétera, pero no nos podemos olvidar de esto. Esto es central. Y sí puedo decir una cosa más al respecto, que es que creo que esto es el mecanismo central por el cual ha tenido tanto eco sobre la centroizquierda a nivel global. Tantísimo eco, también dicen que es un papa muy mediático, 12 millones de seguidores en Twitter, aunque no tiene celular, evidentemente son otros los que gestionan todo ese flujo comunicacional. ¿Se puede decir que es más mediático, por ejemplo, que Juan Pablo II, que también era un papa muy cercano, muy mediático? Se puede decir que es más mediático que Benedicto XVI y probablemente que es un tipo de carisma popular que llega a otros sectores a los que quizá Juan Pablo II no llegaba de esa manera. Tiene una gran facilidad para conectar con esta sociedad y una de las grandes novedades de este papado es que ha restablecido esa conexión con el mundo, ¿no? Vuelve a estar en la onda de la sociedad y de lo que se habla. Sí que hay palabras nuevas y sí que es verdad, tiene mucha razón Martín en que este papa, una vez dichas ciertas cosas muy importantes, está dejando claro que él no es ni un planificador familiar ni un burócrata obsesionado por la justicia social, sino que está volviendo a poner el foco en la esencia de lo que es el catolicismo, que tiene que ver con la pobreza, con la tolerancia, en su esencia, en lo principal. Y claro, ese es un mensaje tan poderoso y tan fuerte que ahí radica también su cierto poder de conectar, ¿no? Porque es que está hablando de cosas que de verdad a la gente le importan mucho. Yo creo que ahí hay un potencial enorme. Ya lo escuchamos, un papa que habla, que comunica, es el primer papa también que concede entrevistas, y en una de esas últimas entrevistas decía que no le gusta hacer balances, que no le gustan los balances, pero evidentemente todos los diarios y todos los medios de comunicación del mundo entero estos últimos días han hecho balance de este primer año de pontificado, y los resultados no solamente son positivos, vean. El Papa Francisco ha abierto la Iglesia nombrando cardenales de fuera de Europa, incluso de los países más pobres del mundo como Haití, Nicaragua o Burkina Faso. Ha lanzado duras críticas al capitalismo y habla de una idolatría del dinero. La Iglesia y todos debemos deshacernos de las riquezas terrenales que solo llevan a la vanidad, el orgullo y la idolatría. En cuanto a la Iglesia, el Papa designó a un equipo para modernizar el Banco Vaticano acusado de lavado de dinero.
y ha prometido más transparencia. Pero a pesar de las reformas, Francisco se mantiene fiel a los valores tradicionales. En materia de contracepción, aborto o divorcio, no está tan alejado de su predecesor Benedicto XVI. ¿Llega a la Iglesia un mar de cambios o tan solo tiene un estilo diferente? Roland, ¿es solo cuestión de estilo, como escuchábamos, o realmente este Papa está rompiendo tabúes? Por ejemplo, ¿se ve ahora la unión entre homosexuales o la simple condición de homosexual de manera diferente que antes? Hay signos que va a cambiar mucho a mi forma de ver, porque lo que a mí llama atención que el Papa hasta ahora no hizo una doctrina nueva. Pero lo esencial es que quiere escuchar lo que piensan los creyentes, porque él hizo una encuesta en los centros episcopales de los obispos en el mundo. Quiere saber en esa encuesta lo que piensan los creyentes sobre temas de la sexualidad, sobre temas de cómo tratamos con los divorcios en la Iglesia. Es un paso muy importante que antes siempre los católicos intentaban entender lo que piensa el Vaticano. Ahora el Papa intenta entender a los creyentes y eso creo que es un buen signo. En esa encuesta también pregunta por el papel de la mujer en la Iglesia y él mismo ha dicho que el papel de la mujer en la Iglesia es demasiado poco activo. Pero tampoco, de hecho, ha descartado claramente que la mujer acceda al sacerdocio. ¿Se esperan ahí cambios mayores que solamente decir, bueno, el papel de la mujer debería ser más activo? ¿Cómo se podría plantear un papel más activo de la mujer en la Iglesia? O sea, el que la mujer acceda al sacerdocio yo creo que lo podemos dar por descartado. Intuyo que este tema, el cómo considera el Papa Francisco el papel de la mujer en la Iglesia, va a ser uno de los factores clave por los que podamos medir si este pontificado realmente es revolucionario y por el que se medirá el pontificado de este Papa desde la Iglesia y desde la historia. Sí que ha hecho el Papa Francisco algunas apreciaciones, sí que ha dejado entrever que entiende que la mujer de alguna forma está relegada o más relegada de lo conveniente en la vida cotidiana de la Iglesia. Sí que ha dejado entrever en algunas declaraciones que el papel de servicio de la mujer en la Iglesia ha pasado más a ser servidumbre, está estableciendo matices importantes. Ahora esto no se ha materializado en ninguna cuestión concreta y en este asunto va bastante por detrás el movimiento y el aire fresco que en otras cuestiones que sí que se están moviendo mucho más, como las finanzas de la Iglesia, como la reforma de la curia, en ese sentido. Y respecto a la encuesta que comentabais, que es muy interesante porque generó muchísimas expectativas en los católicos de base. Es decir, bueno, para un católico de base el hecho de que el Papa me pregunta qué pienso yo no deja de ser un acontecimiento importante, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que por muchos episcopados esa encuesta ha pasado sin que muchos católicos de base hayan expresado ninguna pregunta y que sin haber participado de forma real y efectiva en la elaboración de estos resultados. Probablemente hace falta mucho tiempo de todas formas para cambiar esos hábitos de conducta, ¿no? Bueno, digamos que ese poder es realmente poderoso. Francisco se encuentra con un muro, con un techo que está en su propia Iglesia. Hay una ala muy conservadora de la Iglesia que silenciosamente le está plantando cara y le está diciendo... Bueno, es una forma, digamos, de hablarlo muy prosaica, pero está diciendo, bueno, a ver hasta dónde llega. Sí, tú habla, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan estos cambios y que no dejan trasladar del todo esa corriente hasta el último rincón de la Iglesia, ¿no? Ahí le están poniendo ciertos límites. Bueno, veremos, a ver. Interesante, pues decías que es un Papa revolucionario, pero ¿no le viene bien también que desde fuera le frenen, o desde dentro, mejor dicho, se dice, sus peores enemigos están dentro del propio Vaticano, en parte también el Opus Dei, que en su día también se opuso a su nombramiento? ¿No será siempre también su coartada? No puedo hacer estos cambios porque la curia se opone o porque hay demasiadas tradiciones y no puedo de hoy para mañana realmente pasar con el cortacésped. Yo creo que digamos, hay dos cuestiones que me parece que son importantes tener en cuenta. Uno es cómo pensamos la política, por decirlo. Yo sé que esto es un poco amplio, pero creo que hay cierta idea de que la política funciona como la idea de revolución adolescente, ¿no? Entramos a un sistema, cambiamos las cajas de lugar y ahora tenemos una política nueva.
Nadie que tenga más de 30 años puede pensar en la política de esta forma. Estas son cosas procesuales, lo que hay son ciertas dinámicas y esas dinámicas van cambiando progresivamente. En este sentido, estoy de acuerdo en que no va a haber, creo yo, que no va a haber cambios visibles inmediatos. Las doctrinas cambian de todas formas y esto es algo que puede pasar, pero eso no creo que realmente deba ser el foco de atención. Creo que el foco de atención es: la Iglesia no va a dejar de ser Iglesia, sigue teniendo una idea metafísica, de hecho, de que hay una diferencia esencial entre hombres y mujeres. Y a eso se acomoda su aparato. Ahora, la cuestión es, dentro de ese esquema, ¿puede la mujer tomar un papel mucho más preponderante? Lo que está diciendo este hombre es que sí, y efectivamente su historia política y su historia parroquial ha sido que sí. Se ha basado sobre mujeres para participar en los espacios en los que ha ejercido. Si esto se vuelve un cambio en la forma en la que la Iglesia actúa, para algunos de nosotros que estamos observando no sería demasiado importante qué es lo que pasa a nivel doctrinal. Ahora, eso es para algunos de nosotros. Esto no va a dejar satisfecho a todo el mundo, obviamente. Creo que no tenemos que esperar demasiado en poco tiempo. Y además va un año solamente, claro, ¿cierto? Y si vemos, por ejemplo, hay comienzos, ¿no?, que él trata de romper con ese muro. Yo me acuerdo un discurso que hizo otro cardenal que fue nombrado por él, un alemán, que hizo un discurso sobre el papel de los divorciados en la Iglesia. Y eso chocó a algunos cardenales en Roma, porque él pensó o él pidió que la Iglesia encuentre otro método de incluir a esas personas divorciadas, que acerquen a la comunión. Es un gran discurso en el Vaticano, ¿no? Pero el Papa, con ese papel o con esa información que pidió, creo que quiere empezar una discusión. Es algo importante, ¿no?, que antes siempre había las declaraciones del Papa y todo el resto lo hizo, y ahora hay una discusión. Quiere empezar por la polémica para que se sienten las bases a lo mejor de una Pero creo que hay algo más, me parece que es totalmente esencial. No solo estoy de acuerdo, sino que creo que el gesto político es tan fuerte y tan profundo. O sea, otra vez, no voy a ser yo quien defienda acá, obviamente, al Papa, pero el hecho de que haya una consulta sobre las bases, el hecho de que haya una pregunta o que se proponga como pregunta, que de hecho esta fue parte de la discusión, cómo decir que hay que reconsiderar el divorcio dentro de la Iglesia, hágalo como pregunta, fue lo que recomendó el Papa. Estos son gestos inmensos políticamente. Estamos hablando del Vaticano. Hay que ver en qué hechos se traducen finalmente. Hay otros cambios que sí que son visibles, como por ejemplo esa última elección de cardenales, ¿no?, que por primera vez no ha elegido tantos cardenales europeos, sino realmente de América Latina, de África, de Asia. ¿Vemos ahí un giro importante dentro de la Iglesia? Sí, ahí se está viendo claramente. Y no solo en la elección, que nunca había tenido solo en la elección de cardenales, en la formación de ese G8, que ha nombrado 8 cardenales procedentes de todos los continentes y que son los que van a llevar a cabo, los que van a, digamos, perfilar la reforma de la curia vaticana. Bueno, ahí quizás sí que tiene una significación especial el hecho de proceder de Argentina, del fin del mundo, que es que tiene esa sensibilidad a toda esa periferia, es la palabra que le gusta utilizar para muchas cosas, no, pues a esa pluralidad de visiones, de sensibilidades que puede haber en la Iglesia, dependiendo de las diferentes iglesias y territorios de los que se procede. Ahí se ve claramente que él tiene esa sensibilidad. De todas formas, yo creo que su revolución, donde va a ir cobrando forma más visible, es en este cambio de paradigma cultural dentro del Vaticano, que parte de hechos muy pequeños, casi anecdóticos, pero que tienen un traslado de ruptura cultural enorme, como el hecho de que él no ocupa, por ejemplo, el apartamento del pontífice, ¿no? Pues porque la residencia de Santa Marta, que es muy sencilla. Que es una residencia donde pasan pues obispos que están de paso por Roma y pasan ahí unos días. Él come en el comedor, desayuna, come y cena en el comedor con quien coincide, que pasa por allí. Bueno, son detalles, pero que, claro... sumamente significativos. Muchísimo. La iglesia de Santa Marta fue el centro de espionaje americano durante la ocupación nazi, efectivamente. De ahí se movía la diplomacia y las escuchas. Pero en segundo lugar fue un hospital de campaña y fue construido como un hospital para tratar a gente que podía estar afectada por la epidemia de cólera en Roma. Y de hecho, cuando él habla de la iglesia, dice que la iglesia tiene que volver a ser un hospital de campaña. O sea que sí. Los signos, los símbolos están dados para quien los quiera leer, creo. Un hospital de campaña en donde todos pecan. Yo recuerdo aquel primer discurso en la plaza de San Pedro cuando fue elegido Papa, cuando
pidió, en vez de dar la bendición Urbi et Orbi, lo que pidió a todos los congregados ahí es que rezaran por él, ¿no? Y dice, yo también peco, yo soy uno más como vosotros. Es decir, le resta un poco toda esa pompa y boato, el estar por encima de la silla de Además, de él Pedro. mismo dice que no quiere ser un superhombre, ¿no? Eso todo le comparan, que tiene tanto poder. Él dice, no, justo eso no quiero ser. Y tampoco quiero ser ese que a la noche sale del Vaticano, porque hay muchas anécdotas, ¿no? Que dicen, él sale del Vaticano y se encuentra con los mendigos en Roma. Él declaró que eso no es verdad, ¿no? Que tampoco quiere ser ese ídolo, ¿no? Que ahora los medios de comunicación de vez en cuando están construyendo. Y le pone mucho sentido del humor, ¿no? A muchas audiencias vaticanas le gusta despedirse diciendo, bueno, sujeta así la mano del que se despide y dice, rece por mí, pero a favor, ¿no? Bueno, pues es un tipo de comunicación y de tú a tú con los fieles que realmente es muy nuevo e invita a una respuesta también muy nueva, ¿no? Hacia la figura del papado. Ahí está un poco el reto que tienen también los fieles católicos en este momento. Se les está planteando un terreno de juego completamente nuevo. Tienen la oportunidad de reinventarse y tienen que dar una respuesta, ¿no? Esa comunicación necesita un feedback y ahí es donde la Iglesia ahora mismo tiene, es decir, la pelota la ha puesto el Papa Francisco en el terreno de los fieles que tienen ahora que responder, ¿no? Participar en ese diálogo que le está ofreciendo. No deja de ser, no lo olvidemos, un papa latinoamericano y hay retos importantes que afrontar precisamente en América Latina, sobre todo esa sangría de fieles católicos a las iglesias evangélicas. Creo que es un tema fundamental, ya lo vimos con ese primer viaje a Río, a Brasil por parte del Papa, el país con más católicos del mundo. ¿Qué retos le esperan en América Latina al Papa? ¿Cuál es el fundamental? No sé exactamente, digamos, claramente hay retos en cuestiones de volumen de fieles. Esto claramente es un problema y el avance del evangelismo, específicamente el evangelismo americano, no estamos hablando del evangelismo alemán, estamos hablando del evangelicalismo que viene del sur de Estados Unidos con posiciones en políticas sociales y moral social muy conservadoras. Al mismo tiempo, yo creo que una de las cosas que vimos fue el crecimiento del evangelismo dentro de estos territorios, especialmente en Brasil, pero también muy fuerte dentro de Centroamérica, a partir de diferentes crisis económicas. Entonces, en momentos donde la gente no encontraba espacios políticos, se tornaron a las iglesias evangélicas que no solamente internacionalizaban su posición, porque ahora tenían contactos con iglesias americanas, etcétera, sino que además les daban un espacio de contención. Mientras tanto, la Iglesia Católica estaba en una posición mucho más asociada al poder, y se volvió algo básicamente inalcanzable. Creo que lo que vemos ahora, y yo no sé si es exactamente un reto, creo que es algo que ya está pasando, es que la Iglesia a través de este papado abrió ocupó el nicho de centro-izquierda en Latinoamérica. Ha logrado debatir contra Cristina Kirchner por la izquierda. Es inaudito que la Iglesia Católica pueda atacar un líder de izquierda desde la izquierda. Y esto ha pasado porque cuando uno ve las imágenes de alguien que entra al papado, utiliza la casa de huéspedes, se niega a usar Prada, y uno ve a una presidenta de izquierda que anda vestida de Gucci, evidentemente el mensaje es completamente claro. Y esto hace que, que el espacio que crea es un espacio que políticamente es fácil de poblar. Ese espacio del que hablas del centro-izquierda, ¿significa eso también que ha comenzado una época de deshielo con la teología de la liberación tan condenada durante los últimos años, precisamente con los anteriores papas? Creo que no cabe duda. Creo que no cabe absolutamente ninguna duda que hay un proceso de descongelamiento. Esto no quiere decir simplemente que la teología de la liberación vaya a ser simplemente incluida en los procesos, pero este es un cura de base, este papa fue un cura de base, tiene relación con teología de la liberación desde los 60. Es una persona que su llegada dentro de las villas miserias en Argentina tenía que ver con tener acceso a los curas de villa. Entonces, en alguna medida, sí, claramente, esa es su base. Vemos cambios radicales, por ejemplo, ha recibido al peruano Gustavo Gutiérrez y además ha publicado en los Observatores Romani realmente un artículo, algo que hubiera sido impensable con Benedicto XVI o con Juan Pablo II. Juan Pablo II es un tipo que... Pero bueno, ¿quiere decir esto que sí. es tan afín a la teología de la liberación?
Yo creo que lo que hay es lo siguiente. Juan Pablo II es un tipo de figura eclesiástica que procede de una realidad política. Esa realidad política es específicamente un país comunista bajo la esfera soviética. Y esto quiere decir que la represión, la opresión sobre los aparatos religiosos, sobre los sistemas religiosos, venía de la izquierda. Latinoamérica es un país donde la opresión sobre la población vino desde la derecha. Y lo que hace es que cuando Juan Pablo II se encontró con teólogos de la liberación que venían claramente desde la izquierda, con simpatías socialistas, la reacción obviamente no podía ser positiva. Yo creo que ahora estamos viendo un poco con menor grado, creo, de agresividad, estamos viendo el proceso inverso. ¿Estás de acuerdo, Rosalía? Un papa que dice tanto que la Iglesia de los pobres y que quiere volver Lo que ocurre es que creo que no es un asunto central para este papa, sospecho. Es que creo que este enfoque político para él no es central. Igual que lo que planteabas de fuga de fieles en las iglesias americanas, del que tanto se habla y que tanto ha preocupado a la jerarquía de la Iglesia. Creo que no es central para este papa. Creo que el mensaje que está proponiendo este papa quiere decir que a él le da igual si una persona está en una secta evangelista, si esta persona opta por estar con los pobres, por el diálogo con los demás, con los otros grupos religiosos y por una serie de cuestiones básicas. O sea, no va a hacer una apología de la pertenencia a la Iglesia Católica, sino que va a plantear la esencia del mensaje que comparte o que quiere compartir con todo el mundo. Tiene una gran capacidad de llegar a las otras iglesias y está demostrando que para él el diálogo es fundamental. No solo con las otras iglesias, con los laicos, con los no creyentes, con los agnósticos, con los conservadores de dentro de casa. Está tendiendo puentes a todas partes. Y creo que esto es ecumenismo también por encima de todo, ¿no? Sí, por supuesto. En sus discursos se ve claramente. Entonces, yo creo que todos estos asuntos no son centrales para él. Él lo que quiere es devolver el mensaje a su esencia y actualizándolo de alguna forma, devolviéndolo a su esencia. Que puede parecer una contradicción, pero que tiene sentido. Pero de todas formas, esta es claramente, o sea, puede estar de acuerdo que quizás en su corazón eso es lo que quiere, pero creo que al mismo tiempo podemos estar de acuerdo que la relevancia geopolítica que repentinamente adquirió la Iglesia, en 6 meses lograron intervenir en Siria, casi frenaron la ocupación de la entrada de Siria de Estados Unidos por beneplácito de Francisco, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ver justamente con que hay una Iglesia reavivada. Yo estoy de acuerdo, de hecho, completamente de acuerdo que si gente como yo encuentra políticamente viable este Papa, tiene que ver con que el ecumenismo tiene por arriba cierta unidad en las concepciones políticas. Pero al mismo tiempo creo que tenemos que ser honestos con el hecho de que el crecimiento, la rehabilitación de la Iglesia Católica es un elemento sumamente importante en la reconstrucción del Vaticano. Es interesante porque además en mayo el Papa visita Jordania, Israel y Palestina. Es decir, que viniendo de la política y de la influencia que tuvo precisamente en Siria y lo mucho que se pronuncia acerca del conflicto en Siria, este nuevo viaje significa que la Iglesia de repente puede adoptar un papel mediador precisamente entre palestinos e israelíes, que hará política en este sentido este nuevo Papa. No estoy tan seguro porque el Papa emérito también hizo esos viajes, ¿no? Eso creo que es una rutina para un Papa. Y yo tampoco creo que el Papa es tan progresista como lo tomas, porque no hay que olvidarse que la Iglesia en la Argentina católica es conservadora, ¿no? Y sus amigos dijeron que el Papa en su forma de ser es conservador. Antes también pensó de los homosexuales. Hay una frase que dice que él tiene sus problemas con homosexuales, ¿no? No hay que olvidar eso. No hay que esperar un cambio tan fundamental en su actuación, pero por los gestos, como dijiste, la apertura, también escuchar al otro y aceptar la otra opinión, eso va a ser el cambio. Quizás el cambio radique en que un poco se percibe la función del Papa como una función diferente, es decir, ya no tanto el teólogo como era Benedicto XVI, sino realmente, como él dice, un pastor que acompaña ahora mismo a sus ovejas. Ya no se esperan, de hecho, grandes cambios en la doctrina, lo hemos dicho ya varias veces en el dogma, pero él quiere acompañar o estar ahí para todos los fieles, ¿no? Vamos a ver, el cambio es que está comenzando. Demos un poco más de tiempo porque lo vamos a ver, yo sí creo que lo vamos a ver, pero va a tardar un poco más en gestarse. Estamos viendo ya
cambios. Es decir, en esta misma semana la Conferencia Episcopal Española ha elegido un presidente de un perfil completamente diferente al que tenía anteriormente. La Conferencia Episcopal Alemana acaba de elegir a un presidente de un perfil también muy diferente. Son cardenales muy conectados con Francisco y con el espíritu de Francisco, que van a servir de efecto multiplicador en sus respectivos países y entre sus obispos. Es decir, lo que estamos viendo es solo la semilla que acaba de plantar Francisco nada más llegar al Vaticano, pero eso todavía tiene que crecer y lo vamos a ver florecer. Estoy de acuerdo con esto, pero digamos... yo no creo que el tema acá sea necesariamente que este hombre tenga que ser progresista de puertas para adentro. O sea, puertas para adentro puede ser tan conservador como quiera, pero a mí me parece que es importante tener en cuenta que cuando el Papa tiene gestos tan mínimos como decir ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Si es un hombre de corazón puro. Y esto lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. Creo que tenemos que tener en cuenta que eso puede haber salvado vidas. Eso puede haber salvado vidas en lugares donde la homofobia es recalcitrante y violenta y se expresa a través de catolicismo, de iglesias. Esa posición desautorizó a curas homofóbicos en pueblos, en ciudades y en países. Para mí, o sea, yo he trabajado en derechos de minorías sexuales. Es revolucionario que un papa diga eso. Si alguien hubiera dicho eso hace 15 años, nos hubiéramos ahorrado, pero cientos de miles de muertos. Entonces, estoy de acuerdo que yo no necesito un progresista. Como un secularista, yo no necesito un progresista. Yo lo que necesito mínimamente es alguien que no sea reaccionariamente anti. Y esta diferencia es sustantiva. O sea, yo entiendo el costo político de eso y no estoy sugiriendo de ninguna manera que este hombre es París 1968. Pero acá hay algo realmente nuevo, me parece a mí, políticamente. Lo importante es que el Papa, a mi forma de ver, no piensa que pueda hacer todo eso él solo, ¿no? Él nombró otros cardenales, me parece, un equipo de colaboración para consultar sobre los cambios que tiene que hacer. Eso es un buen paso, ¿no? Porque un papa solo en el mundo tampoco puede hacer tanto. Destituyó, recordemos, a Bertone y ahora sus colaboradores más cercanos son latinoamericanos, es decir, gente de su mayor confianza. La pregunta es, porque él decía, la curia tiene una visión vaticanocéntrica y se olvida del mundo que nos rodea. Me parece una cita realmente que vuelve a ser transparente sobre este papa. No comparto esta visión y haré lo posible por cambiarla. Es decir, que este papa realmente no está contento con la herencia recibida, con esa institución recibida. Ahora bien, ¿será capaz de erradicar, por ejemplo, la corrupción en el Vaticano de raíz, sustituyendo a un par de personas? Sí, él hizo los primeros pasos, ¿no? Que cambió los jefes del Banco del Vaticano, pidió una reforma. Creo que son cosas importantes, pero no es lo más importante, ¿no? Ordenar un poco la burocracia en el Vaticano. Pero la expectativa es que cambie algo en la iglesia, ¿no? Eso va a ser el punto clave para él. Pero creo que sí, con su forma de vivir como gente no pobre, pero humilde, ¿no? Ese es el punto importante. Da señales también a la burocracia en el Vaticano, ¿no? Que no necesita el lujo, sino lo esencial para él es la comunicación iglesia con los pueblos. ¿Le dejarán dentro del Vaticano? Porque ahí hay todo un sistema ya que vive también desde hace siglos de una determinada manera. ¿Le dejarán realmente llevar a cabo todos estos cambios o seguirán de puertas para adentro funcionando de la misma manera? Yo creo que es imposible de la misma manera, yo creo que no. Que habrá resistencia, por supuesto que sí, y lo estamos viendo y también es en cierta forma comprensible y natural esa resistencia. Pero bueno, yo confío bastante en la fortaleza interior que demuestra tener este Papa y en cómo está replanteando completamente la posición y el replanteamiento de lo que es la Iglesia en el mundo. ¿Quiénes somos y qué hacemos aquí? Eso es lo que él está haciendo replantearse a todo el mundo. Y bueno, pues quizá no desde enfoques políticos, porque él lo vive desde otro prisma, ¿no? Aunque tenga esos efectos naturalmente y sean muy importantes. Él habla de la alegría. Su primera encíclica ha sido el espíritu de la alegría y lo que dice es que él quiere ver a los católicos con una sonrisa en los labios y que eso es lo que se espera de un católico. Entonces, eso es un mensaje muy diferente a lo que veníamos escuchando. Y bueno, ahora está, ya digo, en manos del resto de los católicos escuchar esto, ver cómo se lo plantean y ver cómo responden a eso y qué forma le dan. Él solo está plantando semillas,
veremos a ver qué forma toma esta planta en cuando empiece a crecer, no lo sabemos todavía. Y el Estado de la Iglesia le apoya, ¿no? Porque no tenemos que olvidar, en Europa por lo menos la Iglesia está muerta, si decimos directamente, ¿no? Y que los católicos que se van a la misa cada vez menos, 20%, 15%, no sé. En Alemania el año pasado ha habido un millón de apostatías. O sea, es que... Sí, si lo medimos por apostatías quizá os pueda dar la razón, pero la Iglesia Europea también está muy viva en el sentido que hay una vida laica muy rica, y en el sentido que la Iglesia alemana está haciendo ahora, por ejemplo, iglesias europeas, grandes propuestas internas, como la devolución de los sacramentos a católicos divorciados y vueltos a casar. Este diálogo y esta reivindicación, si se le puede dar esta palabra, está surgiendo en la Iglesia Europea, cosa que no sucede en otras iglesias vivas. Que alcanza cada vez menos gente, ¿no? Si vemos en Berlín, que la mayoría son evangélicos, luteranos acá, los católicos acá son 15% y las iglesias muchas veces son vacías, ¿no? Esa es la realidad en Alemania y en muchas partes en Alemania. Ahí vemos los grandes retos, está claro. Nos acercamos al final. Quiero hacer una pregunta y os pido una respuesta breve, porque lo que está claro es que este año de pontificado de Francisco está marcado por la franciscomanía, podríamos decir. De una manera u otra entusiasma a todo el mundo, ya sean católicos, ya sean judíos, ya sean... ¿Cuánto va a durar esta franciscomanía? Y no hay demasiadas expectativas puestas en este Papa. Mi lectura es completamente política. Yo creo que en tanto pueda seguir ocupando el espacio político que trae gente que no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia, que puedan encontrar en él una figura que proponga las posiciones, esto va a seguir ocurriendo. No sé si con el mismo grado de excitación que hay ahora, pero creo que lo vamos a seguir viendo. Roland. Al comienzo siempre es gran entusiasmo, ¿no? También pasó con el Papa emérito, Benedetto. Por eso y sí lo pregunto. La realidad viene con los tiempos. Él tiene que ahora mostrar que también puede cambiar la Iglesia. Yo te pongo solo un matiz. En los tiendas de souvenirs de al lado del Vaticano, yo acabo de estar en Roma, no hay una vela con un Francisco. ¿No? Pero si hay turismo papal, me parece que en Argentina. Pero la industria esta de los souvenirs todavía no ha entrado en un matiz para dejar ahí en el... Bueno, seguiremos explorando esa franciscomanía. Muchas gracias a los tres por venir hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben, escriban a cuadriga@dw.de. Cuéntenos también lo que piensan del Papa Francisco y de este primer año de pontificado. Leemos todos los mails que nos mandan. Muchas gracias por seguirnos y hasta muy pronto.